Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga y a toda la gente que siempre se conecta con este programa Hablemos con Sabiduría y Doctrina. Son las 7:32 en punto. Les saluda el pastor Randall Gamboa y hoy está conmigo el pastor Reinaldo Palacios. ¿Cómo le va, pastor? Buenas noches, pastor. Todo bien, gracias a la misericordia del Señor, de la cual disfrutamos en esta hora. Y aquí dispuestos a compartir a la luz de la palabra, hablemos con sabiduría y doctrina. Así es, invitándolo a usted también, mientras Reinaldo y yo vamos a tener este conversatorio esta noche, me gustaría que algunos de los hermanos que siempre sintonizan, pues compartan la transmisión o la publicación que estamos haciendo en vivo, y también en base al tema, con base al tema que vamos a tocar esta noche, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en el cristiano o en el creyente. También nos gustaría que mientras nosotros conversamos, algunos de ustedes nos hagan llegar algunas consultas, sobre todo consultas, preguntas, para nosotros, en lo que nosotros podamos tener, presentar una aclaración o acercarnos a una respuesta por el cual usted está consultando o está preguntando. Siempre saludamos a los hermanos de México, los que se conectan con nosotros, los hermanos de la iglesia de nosotros también, aquí en Moravia, en Tejarcillos, en Aguapiles, en San Sebastián, la gente de Guapiles, los hermanos haitianos, la gente de Cartago, en fin, toda la gente que por alguna razón puede conectarse con nosotros hoy martes a las 7:30 de la noche. Reinaldo, esta noche vamos a tocar un tema que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en el cristiano o en el creyente, ¿verdad? A manera de introducción, ¿cómo podemos introducir el tema de la labor, de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? Primero, pastor, creo que hay que definir la persona del Espíritu Santo, quien es el que hace esa obra de convencimiento, ¿verdad? El Espíritu Santo es, de alguna manera, Dios mismo, y Él toma una parte activa, digamos, es Dios trabajando en su espíritu, por su espíritu, para traer convencimiento al creyente, a la persona, que luego se convierte en un creyente, ¿verdad? Una creyente y seguidor de Cristo, discípulo de Cristo Jesús. Sin la participación del Espíritu Santo, prácticamente es imposible tener un encuentro con Dios, tener un encuentro con el Señor Jesucristo, Sí. porque es el Espíritu Santo quien hace esa obra de convencimiento en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre. Una vez que este ser humano está siendo expuesto a la palabra de Dios, a la predicación del Evangelio, entonces el Espíritu toma esa palabra que está siendo escuchada por ese hombre, por esa mujer, y le da vida, la transforma en rema, en revelación de Dios, en el corazón del hombre, para que éste tenga un acercamiento y tenga un panorama claro de lo que es el Evangelio y de lo que es la invitación de Dios a venir a Cristo Jesús. Sí, sí. Nosotros en medio de la iglesia hay muchas personas que siempre hacen consultas con respecto a lo que está alrededor de la obra de Dios en el creyente. Podemos partir entonces, Reinaldo, que cuando el Espíritu Santo, cuando el lugar que ocupa el Espíritu Santo en el creyente, no solamente para su conversión, sino para su continua vida en la fe cristiana, es sumamente importante. Incluso más que eso, pastor, yo creo que es indispensable. Digamos, es indispensable, no se puede prescindir de la participación del Espíritu Santo en la vida de un creyente, es imposible, ¿verdad? Sí. Es imposible tener una vida de crecimiento, es imposible tener una vida de victoria, de aprendizaje en el propósito de Dios y en la obra del Señor, si no está una participación activa, constante, real en la vida de los que hemos decidido, en la vida de los creyentes, esa participación del Espíritu Santo. Si no hay esa obra constante del Espíritu de Dios, lo que se puede producir en alguien que ha creído es un estancamiento. Por eso hay algunas exhortaciones a través de la Escritura que el apóstol Pablo refiere en cuanto
al manejo que tiene que hacer el creyente del Espíritu Santo, pastor. Posiblemente Sí. más adelante lo tratemos, ¿verdad? Para no entrar ahí sí, ahorita, sí. Bueno, estamos viendo a los hermanos que están entrando ahí a la transmisión. Vamos a volver a repetir lo que queremos compartir en esta noche. Es la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Hasta dónde llega, qué es lo que hace, cuáles son algunas cosas importantes de todo lo que está alrededor de la vida espiritual de los cristianos. Y entonces, con base a eso es que queremos tocar puntos importantes y también que usted nos ayude, ¿verdad? Desde su casa, haciéndonos algunos comentarios, compartiendo también esta transmisión. Al compartirla, hay personas que se pueden añadir y preguntar un poquito acerca del tema. Reinaldo, para empezar, en base a algunas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de San Juan, capítulo 16, podemos dar por sentado que el Espíritu Santo de Dios es el que provoca un verdadero arrepentimiento en la persona. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, Reinaldo, podemos decir que es un abandono de aquella vida de pecado para dar un giro, dar una vuelta y abrazar una nueva fe a algo que estoy creyendo. ¿Quién es el que provoca, o hablando con redundancia, quién es el que hace esta obra en el corazón del creyente? Como decíamos anteriormente, es la participación del Espíritu Santo ¿Sí? en medio de la exposición de la palabra. Alguien está predicando, puede ser un pastor, puede ser un maestro, puede ser un evangelista, alguien que esté llevando el mensaje del Señor, ese mensaje del Evangelio, con una sana intención, con un buen propósito. Entonces, cuando hay esos elementos activos en una predicación objetiva que tiene como propósito exaltar el nombre de Jesús y dar a conocer su mensaje, el Espíritu Santo entra en acción para darle vida, como te decía hace un momentito, darle vida a esa palabra que el hombre está escuchando, que la mujer está escuchando. Por ejemplo, pastor, recuerdo hace muchos años ya, finales del 83, 10 de diciembre del 83, por cierto, un día sábado, estaba escuchando la exposición de la palabra del Señor en boca de uno de los mensajeros y las palabras que salían de este predicador era un llamado al aceptar a Cristo, venir a Cristo en una actitud de arrepentimiento. Yo escucho eso, pero inmediatamente se produce algo totalmente espiritual que hace una obra de convencimiento en mi interior y me lleva a aceptar a Cristo, por lo menos en esa manera, en ese contexto, en un culto de carácter público, de predicación pública, y se hacía de esa manera en ese momento. No necesariamente tenemos que hacerlo así, de levantar la mano e ir hacia la parte donde el predicador estaba, comúnmente llamada altar, y en algunos casos, como en lo particular, me postré de una vez. Ha sido costumbre en mi vida. Este es parte de una costumbre, no necesariamente tiene que ser un elemento doctrinal y de regla para todos, pero de estar de rodillas delante del Señor como una actitud de sumisión y de entrega hacia la convicción que estoy experimentando en ese momento, producida por el Espíritu Santo. Producida por el Espíritu Santo. En ese momento quizás no la entendí, pero con el paso de los años uno va entendiendo que es el Espíritu Santo quien redarguye, quien te convence, quien te hace ver la necesidad de venir a Cristo, la necesidad de venir al Señor. Así es que la participación del Espíritu Santo, pastor, es indispensable. No se puede hablar de evangelio sin participación del Espíritu Santo. No se puede hablar de arrepentimiento sin la participación del Espíritu Santo. No se puede hablar de regeneración sin la transformación o sin la presencia del Espíritu Santo. Porque quien nos hace reconocer la necesidad de una regeneración, de una transformación, de un cambio de actitud, como usted decía recientemente, frente al pecado, es el Espíritu de Dios. Si no hay esa convicción, si no hay esa palabra, esa presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo, las personas simplemente pueden ser oidores
en los cuales no se produce la convicción de la necesidad de venir al Señor, Ajá. porque esa convicción la produce el Espíritu de Dios. Sí, Reinaldo, para poder complementar un poquitito acerca de lo que usted está mencionando esta noche, que es indispensable la obra del Espíritu Santo en la gente, quisiera tomar un punto de vista de una teología calvinista donde el calvinista da por sentado que en el hombre Ajá. no hay nada bueno que pueda responder a aquel llamado, a aquella gracia o a aquella invitación de Dios. No, tengo que reconocerlo aquí que no soy de este punto de vista totalmente, pero en esto sí me llama la atención que ellos sostengan que definitivamente el que hace que alguien arrodille su corazón ante la predicación del Evangelio o que alguien se humille ante la enseñanza o a la predicación del Evangelio de Jesucristo es el Espíritu de Dios. Posiblemente en medio de nuestro contexto conocemos a muchas personas que antes de llegar a Cristo venían siendo invitadas, tocadas. Ajá. Algo se movía dentro de ellos, ¿verdad? No sé si fue el caso suyo, la experiencia suya allá en el año 83, al final del 83, cuando usted escucha la palabra, pero seguramente antes había una obra de Dios, que es lo que Jesús dijo en el libro de San Juan, cuando él dijo, el Espíritu Santo convencerá al mundo de su pecado. En otras palabras, podemos atribuir que cuando un hombre reconoce que hay una necesidad de Dios, lo podemos atribuir a la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, para tocar este primer punto, el Espíritu Santo provoca un arrepentimiento, un abandono de aquella vida de pecado para regresar, para abrazar, para volver a tener o poder caminar en la fe cristiana. La otra cosa, Reinaldo, es que el Espíritu Santo provoca un renacer en el Señor. Jesús le dijo a aquel hombre principal en el libro de San Juan capítulo 3, tal vez el pasaje que más se puede acercar a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de un hombre es San Juan 3. Cuando le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer del agua y del Espíritu. Por primera vez se oye un renacimiento espiritual, que hasta ese momento los religiosos y la gente contemporánea de Jesús no tenía claro. De hecho, que la expresión de Jesús no queda del todo entendida por los que le escuchaban, Reinaldo. Sí, es definitiva. Y cuando usted dice que no queda entendida esa conversación, porque es una conversación interesante, esa conversación a la que hace referencia, es una noche cualquiera, donde Nicodemo llega a Jesús a tener una conversación con él, y de esa conversación surge una de las verdades más reveladoras, una de las verdades más trascendentales que son parte del eje del Evangelio, porque a partir de esa conversación surge la necesidad de esta experiencia en nacer de nuevo. Sí. Necesidad. Sí, porque es necesario. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario experimentar ese vacío que hay en el ser humano y que lo entendamos, que haya un grado de comprensión del por qué es necesario nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento Jesús se lo explica a Nicodemo, quien es incapaz de entenderlo. Y hay que comprender a Nicodemo, ¿verdad? Él venía acostumbrado a hacer un estilo de vida religiosa por muchos años, y cuando se encuentra con un maestro que viene a revolucionar totalmente los métodos de enseñanza, que viene a revolucionar no solo el método, sino la enseñanza misma, Sí, y el carácter del maestro que la está transmitiendo, que es un maestro totalmente innovador, revolucionario, si nos permiten la palabra, en cuanto a que es gestor de cambios, gestor de cambio en el acercamiento
hacia las personas en la exposición del mensaje de Dios y viene a marcar incluso un tiempo muy definitivo, muy definido en ese espacio de su predicación. Así es que en ese tiempo, en esa conversación con Nicodemo, Jesús le hace ver la necesidad de nacer de nuevo y obviamente Nicodemo, pastor, se queda perplejo, atónito, incluso hace una pregunta que posiblemente nosotros la hubiésemos hecho. Hoy decimos que no porque ya tenemos la revelación de la palabra, más completa, pero posiblemente no hubiese pasado lo mismo. Cuando Jesús le dice, solo me lo puedo imaginar, diciéndome, Reinaldo, te es necesario nacer de nuevo. Obviamente, lo primero que va a venir a mi mente es, ¿cómo nacer de nuevo? ¿De qué se trata esto? ¿Acaso es posible volverse a meter al vientre de la madre y nacer otra vez como lo entendió Nicodemo? Nicodemo lo entendió natural porque era un hombre que estaba acercándose al Señor y el Evangelio hay que entenderlo a la luz de la revelación del Espíritu Santo. Si no hay revelación del Espíritu, el Evangelio se convierte en una noticia más. Entonces es necesario la obra del Espíritu Santo, como le dice Jesús a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Ok, Reinaldo, entonces, para tener una participación en medio de la transmisión que estamos teniendo en el programa Hablemos con Sabiduría y Doctrina, podemos decir que mucha gente puede escuchar el Evangelio. De hecho, que lo han escuchado. Millares de personas, millones de personas han escuchado el Evangelio. Pero la obra del Espíritu de Dios no ha estado en todas las personas. Porque parece que en esto de que lo que el Espíritu hace en el corazón o en la vida del creyente tiene que ver con dos elementos. Número uno, una humillación humana y abrir una puerta para que aquel Espíritu de Dios del cual Jesús dijo que era necesario nacer en el Espíritu, se le permitiera entrar, y empezar a tener una vida espiritual que antes de ese momento no conocíamos, no entendíamos, ni siquiera sabíamos cómo era. Y usted lo dijo ahora, aquello que cuando usted entrega su corazón al Señor de una manera pública, ni siquiera sabía qué era lo que estaba pasando en el corazón, pero después lo vamos entendiendo. Y por la Escritura sabemos que en aquel momento fue el Espíritu de Dios, pero que en ese momento no sabíamos, ni siquiera comprendíamos, ¿verdad? Tantas cosas que podemos hablar respecto a esto. Por ejemplo, cuando alguien empieza a ser enseñado, exhortado, corregido, educado, y usted dice, ¿quién lo está educando? ¿Quién le está enseñando a él? Si no es el Espíritu Santo de Dios, obviamente con la participación de un liderazgo eclesiástico que fusionan de manera simultánea para hacer la obra en el creyente. Pero entonces, número dos, que era el tema ese, tenemos que decir entonces que el que no nace del Espíritu Santo de Dios no puede iniciar una vida de santificación, de regeneración, una obra que hoy entendemos como un evento sobrenatural, Reinaldo. Pastor, definitivamente no se puede porque el hombre natural, nuestra naturaleza, es contrario a lo establecido por Dios. Como raza humana nosotros le llamamos la contraria a Dios, a los preceptos establecidos por el Señor. No hay escuelas, no hay universidades, no hay institutos para enseñar a pecar. Se peca de manera natural. Eso está intrínseco, está en nuestra genética de seres humanos, somos pecadores. Así es que el querer agradar a Dios puede estar en el ser humano, como en algún momento Pablo lo dice a través de la carta que le escribe a los romanos, pero es incapaz de hacerlo porque está cautivo, es esclavo, está de una vida viciada. Está sometido a una condición y esa condición se llama esclavitud. Por eso Jesús en algún momento le dice a los judíos que habían creído en él, dice, si ustedes permanecen en mis palabras,
si ustedes permanecen en mi palabra, Sí. conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Incluso le dicen a quienes están escuchando, Señor, nunca hemos sido esclavos de nadie. Otra vez no estaban entendiendo la revelación Sí, que de era Dios, espiritual. que era espiritual. Entonces, si no hay una participación, como te decía, pastor, y esto vamos a estarlo repitiendo porque es esencial en esta parte de la Escritura. Si no hay esa participación del Espíritu Santo, no puede haber crecimiento. Si usted viene a la Escritura y la lee con mente natural, va a leer historias nada más y no va a haber ese impacto espiritual que transmite la enseñanza. Por ejemplo, la historia de José, la historia misma de la creación, la historia de cuando el hombre Falla. peca, Sí, desobedece a Dios y todo eso. Cuando usted la lee con la participación del Espíritu Santo, vas a entender, vas a comprender, te vas a meter en la historia, te vas a meter en eso y te vas a sentir identificado con lo que allí pasó, con lo que Dios hace, con la respuesta del ser humano, la respuesta que busca el ser humano a su necesidad, a su pecado, a su desnudez, y la respuesta que trae Dios, que es de fondo, es una solución de fondo para que el hombre no cubra su desnudez con algo que es temporal, sino que Dios le busca una solución de mayor tiempo. Y la solución que Dios le ofrece a la humanidad está plasmada en el Evangelio de Cristo, correcto. con la participación del Espíritu Santo. Es inseparable. Sí. Es una obra sola. Recuerda, pastor, que cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, dice que Juan tiene la oportunidad de ver descender el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Eso lo narra el Evangelio de Lucas. Así es que Juan el Bautista tiene ese privilegio de ver esa condición, ese momento, y dice que se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así es que la obra del Espíritu Santo incluye el ministerio de Cristo como hombre, porque Jesús fue verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Así es que como hombre Jesús necesitaba la participación del Espíritu Santo, como usted y yo necesitamos esa participación del Espíritu de Dios. Es inevitable, no podemos, volviendo a la pregunta que me hacías, porque en nuestra naturaleza es imposible agradar a Dios. Así es, así es. De hecho que ese tema, Reinaldo, es algo que tenemos aquí en el papel, donde podemos decir entonces que cuando el Espíritu Santo del Señor viene a la vida de un creyente y lo convence de su pecado, y este hombre o esta mujer entrega su vida al Señor, no se acaba ahí lo que el Espíritu hizo. Al contrario, podemos decir que al convencerlo, lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la persona es, déjeme de aquí en adelante seguirlo guiando. Déjeme de aquí en adelante explicarle cosas, revelarle cosas, como el mismo Jesús dijo, ¿verdad? Que cuando Él vendría nos guiaría a toda verdad. Entonces, el creyente nace de nuevo en el Espíritu, pero no es que ahí se acaba la obra del Espíritu de Dios, sino que ahora entramos en un trabajo, lo que generalmente nosotros llamamos en la fe cristiana un proceso de santificación o bien una regeneración que es desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Y que el hombre o el esfuerzo humano es incapaz de producir esto. El esfuerzo humano no alcanza para poder transformar su vida por sí misma, sino que requiere el Espíritu Santo de Dios. Esto nos permite, para dirigirnos también a las personas, dejar dos puntos claros, lo que es negro y lo que es blanco. Algunas personas han tenido la osadía de hacer algunos comentarios respecto a la vida cristiana de algunas otras personas, o en algún momento todos nosotros hemos hecho comentarios con respecto a la conducta y al comportamiento de algunas personas que se creen o se dicen o confiesan o profesan una fe. Y hemos sido de alguna manera torpes y no hemos hecho buen análisis
de algunas personas o algunos comportamientos. ¿Por qué es simple? Digo yo que es simple y a la vez es un poco complejo. Cuando nosotros vemos que alguien está siendo o ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, no hay quite, Reinaldo. Lo vamos a ver continuamente en la vida de esta persona. Y cuando pasa lo contrario, tampoco hay quite. Entendemos que no ha pasado nada. La iglesia ha estado acostumbrada a creer que alguien es cristiano simplemente porque le hemos visto alrededor de la iglesia. Pero no sabemos qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios en algunas personas. Entonces, es inevitable que alguien que se haya encontrado con el Evangelio de Cristo y con su Espíritu Santo pueda ser la misma persona siempre, o pueda seguir siendo el mismo o la misma persona de siempre. Quiere decir que en el nuevo nacimiento el Espíritu es el que convence, hay un abandono a la vida de pecado, hay una nueva vida en Cristo, como 2 Corintios 5 lo dice, pero también da inicio a una vida guiada por el Espíritu de Dios, como lo dice Romanos, cuando dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, o el Espíritu de Dios. Por todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es interesante esta parte, pastor, porque este tema se las trae, como todos los temas que tienen que ver con el Evangelio. Porque cuando se nos brinda la oportunidad de nacer de nuevo, porque es una nueva oportunidad la que Dios nos está brindando, sí. para que tengamos un panorama de poder ver la vida desde otro ángulo, la vida desde otra manera de pensar, desde la mentalidad de Dios y del poder de Dios. Entonces, a partir de la participación de esta obra extraordinaria del Espíritu Santo, se nos brinda este nuevo espacio y esta nueva oportunidad, como les decía, para comenzar a conocer y a vivir a partir de un acto de obediencia y de sometimiento a Dios por medio de su palabra, por medio de la dirección del Espíritu Santo, para mostrar un cambio de vida, un cambio en nuestro comportamiento, un cambio en nuestra actitud, cambio, pastor, que va a ir siendo, debería ser, un cambio progresivo, continuamente, siempre a una mejor altura, a un mejor nivel de conocimiento de Dios. ¿Por qué digo aún mejor? Porque no dejamos de ser humanos, no dejamos de estar en esta tierra. Incluso cuando nosotros vemos a los primeros discípulos nos vamos a dar cuenta que al igual que en nosotros habían ciertos espacios en ellos todavía vacíos porque necesitaban ese proceso de transformación que es un proceso que se inicia una vez que rendimos nuestra vida al Señor ese día, la ocasión que haya sido. Si usted lo está haciendo ahora, pues está iniciando esta nueva oportunidad que Dios le brinda. Pero inicia un proceso que no culmina sino ante dos eventos. Por lo menos es mi posición a través de lo que uno lea la Escritura. Ya sea que partamos con el Señor, que muramos, o que se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Mientras ninguna de esas dos cosas se produzca, estamos en un proceso continuo, en un batallar todos los días. Sin fin. Sin fin. Es de todos los días. Batallar, luchas contra el temor, contra la duda, contra la incredulidad, contra todos esos elementos que son parte del desafío que la vida misma nos propone, pero que ahora ya no los enfrentamos solos, pastor. Por ejemplo, antes de la participación del Espíritu Santo en mi vida, yo decía los lunes, yo tomaba mucho licor. Relativamente. Sí. Entonces decía el fin de semana, el lunes, algunos lunes, decía, no vuelvo a tomar, decía yo en mi naturaleza, ¿sí? Porque quedaba a veces sin dinero, gracias a Dios que eso lo experimenté estando soltero y nunca me llevó a quedarle mal a nadie, siempre gastaba lo que podía gastar. Lo que quiero rescatar es esta parte que aunque yo decía no lo vuelvo a hacer, era esclavo de esa condición. Y el viernes o el sábado, recién venía del trabajo, otra vez volví a hacer
lo que el lunes había dicho que no iba a Que volver no a iba a hacer. hacer, sí. Porque había un impulso que me llevaba cautivo. Hoy, y cuando me refiero hoy es a la constante de la vida, hoy, ayer, el momento que he vivido. Hoy podemos experimentar una atracción, una tentación hacia eso, pero hoy tenemos la fuerza de Dios, el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra que nos permite tomar una decisión totalmente diferente porque hemos sido libertados de esa esclavitud. Que esa libertad solo la produce el Espíritu Santo. Así es. Aunque vuelves a ser tentado a aquello, ya no eres llevado por una cadena, porque ya no estás encadenado. Cristo rompió en el mundo espiritual lo que nos esclavizaba. Correcto. Y hoy tenemos la libertad de decidir qué es lo que Dios nos permite hacer. Nosotros decidimos si obedecemos o no. Pero aparece la guianza. Pero aparece, es que ahí donde está la diferencia. Aparece la guianza, pero no la imposición, porque Dios no es impositivo, pastor. Aparece la guianza, aparece la alternativa. Aparece ese tutor, ese maestro. Ese maestro. Y por lo menos en mi posición, en esto que voy a decir, una vez que Cristo nos liberta, nos vuelve a dejar, y reitero, es mi posición, como en el estado original, previo al pecado. Adán podía decidir si pecaba o no. Igual ahora nosotros, el que ha experimentado la libertad en Cristo, hoy tiene la libertad de decidir si hace o no hace aquello. Cuando no has experimentado la libertad, vas esclavo. De paso, si hay algo, y aquí viene otra parte de lo que decía, que esta obra del Espíritu Santo es una obra progresiva, digamos que tiene que ir en constante crecimiento. Si hay algo en lo cual no estamos actuando coherentemente con lo que la palabra del Señor nos transmite, quiere decir que todavía hay áreas que necesitan ser trabajadas por el Espíritu Santo. Bueno, nosotros estamos acostumbrados hemos sido testigos de que hay personas que entregan su vida parcialmente a Cristo. Y no permiten que el Espíritu de Dios profundice en ellos. Como bien lo decía un día una persona, hay cosas en nuestra vida que siguen estando sin haber sido tocadas por la mano de Dios, por el Espíritu de Dios. ¿Por qué no han sido tocadas? Bueno, muy sencillo, porque se ha mantenido como un candado, como una distancia, ¿verdad? Entonces podemos ver algunas personas que participan de la vida cristiana, de la fe y disfrutan, tienen han saboreado lo que es caminar con el Señor, pero siguen teniendo algunos cajones guardados, intocables por el Espíritu de Dios, y eso debe romperse alguna hora para poder llevar a una vida plena en el Señor. La otra cosa, Reinaldo, es que el Espíritu de Dios capacita, y por la boca de Jesús podemos entender que Él en San Juan 14, por ejemplo, este versículo que quiero leerles a ustedes dice, San Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Lo que Jesús estaba diciendo, aunque yo no esté físicamente, algunas cosas en el ministerio, diciéndole a los discípulos, ustedes las harán porque serán ayudados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, evidentemente, no solamente hay una promesa del Consolador, no solamente hay una promesa del Espíritu Santo participando en la vida del creyente, sino que también Cristo asegura que Él iba a estar con nosotros, el Espíritu iba a estar con nosotros. Quiero hacer un paréntesis. No estamos hablando de la deidad del Espíritu Santo, la damos por sentado para poder hablar de este tema, entendiendo que Él no nos iba a abandonar, sino que el Espíritu, que es el mismo Espíritu de Dios, iba a estar con nosotros. San Juan dice que íbamos a hacer cosas mayores que las que Cristo iba a hacer. Si el humano, el hombre, por sí mismo no puede hacer esto, definitivamente que
intrínsecamente Jesús está hablando de la participación del Espíritu Santo. También quiero leer un versículo que está en San Juan capítulo 16 y en el versículo 7, cuando dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahí está claramente en el verso 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estamos viendo la obra del Espíritu de Dios. Ahora también como aquella persona de la esencia divina que iba a ayudarnos a nosotros, Reinaldo. Es que Jesús dice eso y se lo está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Al grupo más cercano, para que ustedes entiendan. Ustedes ahora me tienen, Jesús les está diciendo a sus discípulos, me tienen físicamente, me están viendo, están caminando conmigo, se sientan a comer, nos sentamos a comer juntos, vamos y predicamos a los diferentes lugares donde hacemos nuestro trabajo, pero va a haber un momento que yo no voy a estar aquí. No me van a ver físicamente. Pero entonces, ¿qué hubieran dicho los discípulos? Y si usted no está... Vamos a quedar abandonados. ¿Qué? ¿Se termina el asunto? ¿Se termina el capítulo? No, no se termina el capítulo. El capítulo es continuo, no se termina con mi partida. Esta obra que yo vine a iniciar, esta revelación de la palabra del Padre, la voluntad del Padre, no se termina cuando yo muera y resucite. No, lleva a seguir. Esto va a seguir. ¿Y cómo va a seguir? Va a seguir con ustedes. ¿Y quién los va a capacitar? Lo que decías, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacita. El mismo Espíritu Santo es el que capacita, pastor, a Jesús para soportar la tentación en un sometimiento de Jesús. Y aquí viene otra parte, que es la participación nuestra, el sometimiento cuando decidimos rendir nuestra voluntad a Dios. Así es. Entonces, la obra del Espíritu toma vida, toma sentido. Correcto. Toma sentido cuando nosotros decidimos someter nuestra voluntad a Dios. Ajá. Jesús somete totalmente su voluntad, como hombre somete su voluntad al Padre, y entonces el Espíritu Santo tiene una participación activa en la vida de Cristo. Constante, lo bautiza, hablando del Espíritu Santo, en aquel evento que mencionamos, de cuando Juan tiene la oportunidad de ver al Espíritu Santo encender en forma corporal como de paloma, y el mismo Espíritu es pastor quien lleva a Jesús al desierto para que sea puesto a prueba. Ajá. Pero el mismo Espíritu en Jesús, el Espíritu Santo, es el que lo hace nutrirse de Dios y resistir la tentación. Sí. Lo capacita. El Espíritu Santo nos capacita. Sí. Uh-huh. Y nos sostiene. Y nos sostiene. En la batalla. ¿De qué depende esa capacitación o esa capacidad del Espíritu Santo fluyendo, actuando en nuestra vida? De nuestro sometimiento, de nuestro grado de obediencia y de rendir nuestra voluntad al Padre. Así es. Jesús sale luego del desierto, resiste en 3 diferentes ocasiones la prueba a la que es sometido y sale victorioso, y luego, dice el Evangelio de Lucas, me gusta la manera como lo relata, dice Lucas que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Sí. Oiga, en el poder del Espíritu. De la tentación. En el poder del Espíritu. Cabe destacar aquí, después de cada batalla, de cada victoria, usted se va a sentir poderoso y se va a mover en el Espíritu de Dios y comienza a manifestarse algo extraordinario en Cristo Jesús. El hombre a quien lo oyen y dice, nadie nos ha predicado con la autoridad que éste tiene. Correcto. ¿De dónde viene esta autoridad? Sí, es una autoridad. Es una autoridad que fluye, primero, del tipo de entrega que tiene este maestro hacia el Padre, a quien está sometido. Pero también, en consecuencia de eso, de la obra del Espíritu Santo actuando en él. El Espíritu da autoridad. El Espíritu te da autoridad. El Espíritu da autoridad, hermano pastor, y no solamente a los pastores, a quienes obviamente nos llama de una manera especial
Pero la autoridad del Espíritu Santo está sobre los creyentes. No es un poder exclusivo. No. Es un poder que está allí para el hombre, para la mujer. Y que anhela que el hombre le permita. Para la mujer, para el hombre que cree, para el muchacho. Esto no es cuestión de edad siquiera. Sí. Es cuestión de someterse a Él. Y ahí está el Espíritu Santo, que es la unción que habla posteriormente el apóstol Juan, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter ahí. Así es que el Espíritu Santo te capacita, nos capacita, capacitó al maestro, lo lleva por un ministerio con dificultades, con oposición religiosa, oposición política, oposición social, de todo tuvo Jesús, ¿verdad? Pero lo lleva en triunfo, lo transforma de gloria en gloria. De Jesús, el ministerio de Jesús es un ministerio progresivo. Alguien puede decir, no, ¿cómo va a ser progresivo? Se va a la muerte de la cruz. Pues ese era el objetivo de Jesús. Sí. Y cuando llega a la cruz, una de sus últimas palabras es, consumado es. Qué lindo, ¿eh? Todo el proceso Lo termina ahí, ¿sí? lo termina ahí en cuanto a su obra redentora, por lo menos lo tiene que ver con el perdón de pecados, lo termina ahí, y en todo el proceso, desde su concepción, que es una obra sobrenatural del Espíritu, sí, claro, de Dios, claro. engendrando a Jesús en el vientre de María, por cierto, una virgen en su momento, toda la vida de Jesús, toda la trayectoria de Jesús, desde su concepción hasta su muerte, es acompañado día a día por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Reinaldo, queremos contestar una pregunta que nos hace nuestro hermano Ronald Rugama. Ronald Rugama dice, si Cristo viniera ya por su iglesia y el Espíritu Santo no está en nosotros a pesar del servicio a Dios, ¿nos quedaríamos? Es una pregunta. Tenemos que separar, Ronald, la respuesta, ¿verdad? Para poderle explicar a mi hermano Ronald, que con un corazón sincero hace una buena pregunta. Número uno, en el creyente no debe haber un temor de la venida del Señor, y nunca tampoco de nuestra condición. Debe haber siempre una revisión, un análisis de nuestra vida, pero no por el quedarnos, no por el que nos vayamos a quedar en la venida del Señor, sino por estar haciendo la voluntad de Dios. La pregunta es, si el Espíritu Santo no está en nosotros, a pesar de nuestro servicio a Dios, ¿nos quedaríamos? Bueno, evidentemente, Ronald, hay personas que le sirven al Señor de una manera física, de una manera presencial, lo hemos visto, sin ser cristianos. Creo que la iglesia de Cristo tiene todas estas cosas, Ronald. Hay personas que han entregado verdaderamente su vida al Señor y están, tal vez por alguna razón no pueden servir. Algunos otros, sin tener al Señor, han servido porque han visto en la iglesia algún tipo de poder participar de algo, sea en misiones, en trabajo local, en escuela dominical, en la música. Sí hay personas que no están llenas del Espíritu de Dios o no tienen al Señor y le sirven al Señor. Bueno, eso es un tema muy, muy personal. Lo que sí está claro es que nadie puede llamarse cristiano o creyente si el Espíritu de Dios no vive en él. ¿Por qué, Ronald? Porque una persona que tenga el Espíritu dentro de él, de una manera sencilla de interpretar, es aquel creyente no puede hacer lo que él quiera, no puede hacer lo que él diga, sino que evidentemente empieza a actuar como una nueva vida en Cristo. Generalmente, Ronald, las personas que sirven al Señor es porque el Espíritu los impulsa, los lleva, los invita, los motiva. Me cuesta creer a mí, Ronald, que haya alguien que no tenga el Espíritu de Dios y anhele servirle al Señor. Es que es muy difícil, Reinaldo, que una persona que no tenga el Espíritu de Dios tenga un anhelo ferviente por amar o hacer algo en la obra de Dios. Generalmente es consecuente que alguien que tenga a Cristo o su Espíritu anhele servirle al Señor.
Tendríamos que desmembrar aquí algunos casos específicos como el que sirve por vanagloria y no es dirigido por el Señor, el que sirve para que lo vean, que también no es dirigido por el Espíritu de Dios. Pero si su pregunta es, ¿nos quedaríamos? Creo que se quedarían todas aquellas personas que no tienen a Jesús en su corazón, independientemente del servicio. No sé, Reinaldo, si usted puede hacer Sí, un aporte. vamos a complementar esa parte, pastor, porque Rugama y cualquier otro que tenga la inquietud. Hay etapas en la vida donde entra la incertidumbre. Si el Señor viniera, me voy con Él. De repente... O me quedo. O me quedo. O de repente por algo que hiciste que quizás no tienes claridad si es totalmente bueno o malo, o tienes claridad de que es malo. Pero, ¿qué pasa ante esa situación? Si usted reconoce que le ha fallado, que ha pecado delante de Dios, viene y se arrepiente, Dios te va a perdonar. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta si tienes el Espíritu Santo de Dios o no? Porque la pregunta es interesante, pastor. Dijo Jesús, por sus frutos los conocerán. Para comenzar a dar frutos que tengan que ver con el reino de Dios, con la palabra del Señor, frutos de ser hombres que seamos íntegros, hombres que hablemos verdad, y esto es un proceso continuo, lo reitero. Quien nos impulsa a eso es el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que preguntarme de manera particular? ¿Cómo está mi vida en comparación? ¿Mi vida está en un mejor estado de hace 10 años, de hace 5 años? ¿Mi vida está igual o mi vida está peor? ¿Hacia dónde estoy? ¿De dónde estoy más cerca? ¿De Dios o del otro lado? ¿A dónde se está inclinando mi corazón? ¿Hacia dónde me están llevando mis pasos? Entonces, eso me va a dar la oportunidad de reflexionar para mejorar lo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien, para corregir lo que esté haciendo mal, porque mientras tenga vida, tenga esa capacidad de reflexionar, como hace Rugama, tengo esta oportunidad de reconsiderar mis pasos si hay alguna duda que se ha apoderado de mí. Ningún hombre, ninguna mujer, hermano Rugama, ha llegado a la perfección. Ninguno ser humano hemos llegado a la perfección. Somos barro en proceso en las manos del Señor. Nuestra responsabilidad es estar en las manos de Dios. Sí. Que no nos escapemos de su mano, sino que permanezcamos allí para que el proceso continuo de la regeneración y la santificación sea real y nuestra vida dé esas evidencias. No podemos juzgar a alguien de que no tiene el Espíritu, o si lo tiene o no lo tiene. Porque no lo sabemos. No lo sabemos. Los frutos, obviamente, el fruto de la vida de esa persona lo va a mostrar. No podemos, o no debemos, juzgar a alguien por un evento, pastor. No. Un evento es una circunstancia. La vida de las personas, nuestra vida, está sometida al escrutinio, no solamente de Dios, sino de toda la sociedad y los creyentes. Una nube de testigos. Sí, y como dice Pablo a los Corintios, que somos cartas leídas. Pero nunca debemos emitir juicio, ni mucho menos sentencia, por un evento. Nosotros debemos, ni a nosotros mismos, ni hacia otros, mucho menos. Lo que debemos hacer frente a una situación, frente a un evento, es pedirle a Dios, buscar la ayuda del Señor, y si tenemos evidencia de algo, el llamamiento, y aquí vamos con el comportamiento cristiano, que es una conducta que la produce el Espíritu de Dios, es procurar ayudar a la persona. Sí, claro, claro. Si es que yo estoy dudando de mí mismo o dudando de que si aquella persona se va con el Señor. Generalmente, Reinaldo, estas preguntas están rodeadas de incertidumbre. A veces hay personas que dudan del estar bien con el Señor. Bueno, hay otro pasaje en Romanos que dice que el Espíritu mismo nos da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Para mi hermano Ronald Rugama, que no sé, creo es de allá, no lo conoce. No preciso, pero para nuestro hermano sí, Ronald Rugama es importante que entendamos lo que Romanos dice. El Espíritu de Dios nos da testimonio aquí adentro, en nuestro corazón,
de que somos hijos y que estamos esperando su regreso. Si hubiera algo ahí que no lo sabemos y no estamos seguros, eso nos debe llevar a examinarnos delante del Señor, como decía usted ahorita, Reinaldo, buscar ayuda. Mi hermano Johan Castro allá en Alajuelita dice, y el mismo Dios de paz, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿Jesús fue acompañado por el Espíritu Santo? ¿Jesús tenía espíritu humano como nosotros lo tenemos? Y de igual manera somos acompañados por el Espíritu Santo y nacemos nuevamente en Él. Es una pregunta que tiene que ver con el Espíritu de Dios y con el Espíritu del hombre. Bueno, dice, Jesús fue acompañado por el Espíritu Santo. Para ir aclarando, la Trinidad, Johan, es una esencia divina muy compleja, que inclusive en nuestra lengua, en nuestro dialecto, no tenemos palabras precisas para explicar lo que es un Dios en tres personas. Es un misterio, ¿verdad? Si nosotros pensáramos que Jesús fue acompañado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, en su ministerio terrenal, debemos primero tratar de poder explicar cómo podemos ver a Jesús siendo Dios. Porque si Jesús es Dios, ¿verdad? Que evidentemente lo era. Si Jesús es Dios, no podemos separar el Espíritu al Hijo y al Padre. No lo podemos separar, es una complejidad. Entonces la pregunta es, ¿Jesús fue acompañado por el Espíritu Santo? Podemos responderla, no, es que el Espíritu Santo es el Hijo y el Padre también. Es algo muy difícil de precisar. La otra es, ¿Jesús tenía un espíritu humano como nosotros lo tenemos? Bueno, la respuesta también viene siendo de lo que decidió. Por cierto, la semana pasada lo dijimos y lo mencionamos, que el Concilio de Nicea en el 325 declaró 100% humano a Cristo. Entonces, si decimos que Jesús es 100% humano, también tenemos que reconocer que había un espíritu humano dentro de él. Y la otra cosa, Reinaldo, que también usted nos puede ayudar, es si de igual manera somos nosotros acompañados por el Espíritu Santo y nacemos nuevamente en Él, ¿verdad? No sé, para tener la participación. Vamos con la pregunta que tiene que ver si el Espíritu estaba en Cristo y si Cristo como humano tenía un espíritu como el de nosotros. Definamos, bueno, el Espíritu tiene que ver con soplo, con movimiento, con acción. Entonces, cada ser humano lleva el soplo de Dios, no el Espíritu Santo, sino el soplo de Dios, que es lo que nos permite experimentar vida. Y luego viene el Espíritu Santo de Dios, la misma presencia de Dios interviniendo para darnos sentido en nuestra vida espiritual. Así es que Jesús, como hombre, sí tenía un espíritu humano como nosotros. Y lo deja ver Hebreos claramente en el capítulo 5, en el verso 7, en un texto que voy a leer para usted y luego se lo explico. Vamos a procurar hacerlo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote. ¿Qué me permite entender este texto? Que Jesús en su humanidad experimentó todo. Dice que en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas. En otros textos que está por aquí en Hebreo dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, que es la diferencia. ¿Por qué Jesús tenía que ser tentado, puesto a prueba? La tentación es prueba, ese es el paralelismo.
Es medirnos. Sí, es medirnos, esa es la tentación, es una prueba. Entonces, Jesús tiene que ser pasado por ahí, y cuando dice que viene a ser perfeccionado, no es que era imperfecto, obviamente Él como Dios es perfecto, pero en su parte humana tiene que pasar por el proceso de demostrar que se puede vivir para Dios sin pecado. Recordemos que Pablo en una de sus cartas dice que el primer Adán falló, pero que el segundo Adán, que es Cristo, es agradable delante de Dios. Sí. Y era necesario que este segundo Adán, no es una reencarnación, ¿verdad? No, Sino no. que es, Una tipología. es el representativo de Adán para mostrar que se puede caminar en obediencia delante de En Dios esta tierra, en sí. esta tierra, y fue el sacrificio perfecto. Así es que como hombre Jesús sí tenía un espíritu humano como cualquier hombre que se dolía, tenía emociones. Jesús lloró, experimentó el lloro, experimentó el enojo. Así es que era un hombre en la parte humana común y corriente. Sí. ¿Ah? Sí, no, que tenemos una... quería terminar algo respecto al comentario de Johan, ¿no? Sí, no, y que si el Espíritu Santo camina igualmente con nosotros, nos acompaña, vive entre nosotros. Vive Recuerde, a partir del nuevo nacimiento. sí, recuerde lo que dice Pablo a los Corintios, dice, ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Sí, claro. Santo? Somos el templo, O sea, que somos el lugar de Dios. O sea que Entonces, este cuerpo físico ajá, es la casa, es la casa es del la Espíritu. morada del Espíritu Santo. Con dos condiciones. Dice, no lo entristezcan ni lo apaguen. ¿Ok? Sí, pues, Esa parte, no entristecer, tiene que ver con la pregunta de Giovanni Castro. Dice Giovanito ahí en Concepción, dice, si el Espíritu Santo está en nosotros y en algún momento nuestro accionar no es correcto delante de Dios, el Espíritu Santo continúa en nosotros. Bueno, Giovanni, esta pregunta creo que es como la pregunta madre de mucha gente que ha visto estos programas o que tiene que ver con el tema que estamos mencionando. El pastor Reinaldo usted estaba mencionando algo ahora, me parece muy interesante, cuando dice que nosotros quedamos al escrutinio o a la revisión o al ser vistos no solo por Dios, sino por una nube de testigos que está alrededor, y no podemos juzgar al hombre por una locura, por un evento, por algo que sucedió en la vida de ellos. Como hombres estamos sujetos a no solamente a un desliz, estamos sujetos a una respuesta grosera, una palabra, una conducta que me hace verme en lo más profundo de mí y decir, ¿por qué actué así? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? Me parece interesante la pregunta de Giovanni, porque podemos llevar a todos los que nos están viendo a entender que el hecho de que el Espíritu Santo viva en nosotros, como dice San Juan 14, 16, lo voy a leer de una manera rapidísima. San Juan capítulo 14, verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Eso dice. O sea, Giovanni, que cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, el Espíritu mora, como decía 1 Corintios y Reinaldo lo decía, entra a una nueva habitación con aquella permisividad que dimos. Entra, Espíritu de Dios, trata conmigo, sé mi maestro, sé mi tutor, sé el que me guía, el que me ayuda, el que me muestra por dónde ir, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, eso no significa que hay una vida perfecta. Para nada. No hay una vida perfecta, pero sí hay una nueva tutoría. ¿Qué es lo que quiero decir con tutoría? Ahora hay alguien que vive en mí y que me va a cuidar, que me va a regañar, que me va a decir, por ahí no, no se meta ahí, no diga eso. O bien, si lo dije, me lleva a una esquina y me dice, Giovanni, ¿por qué usted contestó así? ¿Por qué usted dijo eso? ¿Por qué usted está pensando de esa manera? ¿Por qué usted está viendo a esta persona con esos ojos? ¿Verdad? O en el tema de los hombres, que es comúnmente que hay
un tema de debilidad en ojos, en corazón, en pensamiento con respecto a las mujeres, ¿por qué usted se está permitiendo estas cosas? Cuando yo tengo esa voz, Giovanni, yo puedo decir que estoy siendo guiado por Dios y que Él me está enseñando a mí por dónde me tengo que ir, qué tengo que frenar, dónde tengo que avanzar, dónde me tengo que abstener. Esa guianza es lo que llamamos la vida del Espíritu de Dios en nosotros. Probablemente Él no se va a estar saliendo y va a estar entrando, ¿verdad? Sí. No va a estar diciendo, como usted falló hoy, Giovanni, salado, hasta luego, me voy. Mañana y si vuelvo. mañana me invita, mañana vuelvo a entrar. Y si mañana me desprecia, entonces no llego a su casa. Pero si, no, probablemente no sea así. Pero sí puede ir esta palabra que usted mencionó, Reinaldo, de contristar, sí, de ir apagando. Ahí es donde está, porque el apóstol Pablo utiliza estos dos términos, contristar y apagar. En 1 Tesalonicenses dice, no apaguéis ¿sí? al Espíritu. Y, si dice eso es porque se puede ir apagando. Sí, un fuego. Tenemos que entender que nuestra relación con Dios, esta nueva relación con el Padre, es una relación que no tiene que ver con romanticismo ni nada por el estilo, pero es que es una relación que está ligada al amor. Nosotros dimos una respuesta y damos una respuesta constante a nuestro Dios al amor que Él tuvo por nosotros. ¿Qué es lo que motivó a Dios a enviar a su Hijo Jesús? Dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocemos el texto. Entonces, ¿qué es lo que nos movió ahí? ¿Qué movió a Dios? El amor. Nuestra respuesta a Dios tiene que ser ligada al amor. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces la condición se muestra, bueno, el amor la manera de mostrar amor hacia Cristo está condicionada a la obediencia al mandamiento. Sí. Entonces, pastor, déjame terminar la idea. Entonces, una vez que nosotros nacemos de nuevo, comenzamos en ese proceso de conocer a Dios y caminar en obediencia. Y el Espíritu nos habla. Quien ha experimentado la presencia del Espíritu sabe que el Espíritu te habla, que te habla. En algunas ocasiones, y si Él lo quiere hacer, puede hacerlo audible, pero te habla a lo interno, te dice, no, lo que usted decía ahora, por allí no, por ahí sí. El Espíritu te inquieta. Tenemos el mandato de ayudar, de amarnos unos a otros. Pero hay momentos específicos cuando el Espíritu te dice, por lo menos en mi experiencia, el Espíritu Santo te dice, dele esto a tal o cual persona. Es específico, es la voz del Espíritu, porque es una relación. Sí. Aunque ya hay un mandamiento general, hay una relación personal. Hay una relación personal. Y las relaciones personales es un tú a tú. Sí, o se fortalecen o se debilitan. Sí, como las relaciones humanas. Como las relaciones humanas. Como el matrimonio. Exactamente, es que nosotros, ahora que utilizas eso, nosotros, dice Pablo, utilizando esta analogía, que somos la esposa del Cordero de Dios, la iglesia como tal. Sí. Es una relación de amor, es una relación de tú a tú. Y en esa cercanía, en esa intimidad con Dios, fortalecemos la relación. Prendemos más la llama. O la debilitamos o la apagamos. Ajá. Entonces, ahí es donde surge esta parte de que si podemos contristar al Espíritu Santo, efectivamente. Bueno, perdón, Reinaldo, quiero hacerle una pregunta con base a lo que usted está diciendo. Ajá. ¿Puede entonces un cristiano en algún momento dejar de escuchar aquel maestro, aquel tutor, aquella voz de Dios y terminar otra vez lejos de la presencia del Señor? Definitivamente es posible, porque si no, nadie se apartaría de los caminos del Señor. Si no, el mismo, en el mismo ministerio de Cristo y Pablo, de algunos hombres que caminaron con él en algún momento y luego lo abandonan, entonces se evidencia que se puede apartar del Señor. En esto va a haber diversidad de pensamiento y de criterio, pastor, porque van a decir, hay gente que piensa diferente. Que dice, no, si alguien se apartó es porque nunca nació nuevo. No, pero pensamientos que hay que respetarlos, ¿verdad? Porque esta es la libertad y que tenemos en cuanto a los que seguimos al Señor. Pero nuestra posición, por lo menos, que
es si el Espíritu está activo en tu vida, va a haber un constante crecimiento. Y sí podemos efectivamente, dijimos que es nuestra posición, apagar al Espíritu Santo en una, si lo llevas continuamente entristeciéndolo, si no le hiciste caso hoy sobre una área determinada y no le vuelves a hacer caso otra vez, el Espíritu te vuelve a hablar, pero no le vuelves a hacer caso otra vez, entonces el Espíritu dice, bueno, aquí no me están prestando la atención que merezco, y no te abandona de una vez, ¿verdad? No te abandona por un evento. Ni se va enojado. No, ni se va enojado, no, para nada. Sino el Espíritu Santo se entristece. ¿Qué entristece a un padre de su hijo? Una los oídos sordos. Los oídos sordos, no me interesa lo que usted dijo y todo eso. Pero, ¿el Espíritu te va a abandonar a la primera? No, para nada. Digamos, el Espíritu abandona a alguien que persiste. Y aquí vengo a lo que dice Pablo. Decía, los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, es una cuestión de conducta. Y la conducta no es un evento, la conducta es una constante, pastor. La conducta es esa constante, es como yo actúo a lo largo de X tiempo. Mi conducta no se puede medir por lo que hoy hice. Es parte, lo incluye. Pero mi conducta se mide lo que hice en el último mes en determinada área, en la relación de familia, en la relación con la iglesia, en la relación con los hermanos, en la relación con los compañeros de trabajo, en la relación en todas las áreas. Se fortalecen las relaciones. Se miden todos los elementos. Es decir, este hombre es un hombre que habla verdad. Este es un hombre que, sí, de repente, sin intención, dijo algo que de repente no era totalmente cierto, pero no era una intención. Y cuando ves el resultado general de una persona, dice, no, sí va caminando en buena dirección. Sí, o sea que nosotros podemos decirle a la gente que está viendo el programa que una manera de poder mantener esa relación activa con el Espíritu de Dios, en una relación no como la conocemos generalmente en la iglesia pentecostal, ese escándalo, esa cosa, sino una relación seria, íntima, una relación donde yo pueda permitir que esto no se muera ni se entristezca, es obedeciendo cada vez que el Espíritu me dice. Hay personas que han estado a punto de ir a hacer algo y el Espíritu les ha dicho, no vaya. ¿Y qué han hecho? Se han devuelto. ¿Quién? ¿No estaba el pastor? No. No estaba la esposa, no estaba el líder de la célula de él o el del seminario bíblico. Pero ¿qué pasó con él? Él está siendo guiado por el Espíritu de Dios. O pongamos otro ejemplo. O cuando usted estaba en un supermercado y el Espíritu le dice a usted, Reinaldo, dígale a esa mujer que yo estoy con ella, que no la voy a abandonar. Y usted le ha hecho caso al Espíritu de Dios y se ha ido y que le ha dicho, discúlpeme, dice, quiero decirle algo. Dice el Señor que Él no la va a soltar a usted, que no se sienta triste, que hemos sido obedientes a esa. Ahora, ¿quién puede ser tan sensible a eso? Sino una persona que ha desarrollado una relación íntima con el Espíritu de Dios. Aquí es donde el papel del Espíritu de Dios juega, bueno, para redundar, un papel importante en la vida del creyente. El poder escuchar esa voz de Dios. Tenemos que ir cerrando, pero quisiera que leyéramos el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 13, donde dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vea lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Verso 14. Él me glorificará. Jesús diciendo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, que el tener el Espíritu de Dios es tener a Cristo.
Que el tener a Cristo y al Espíritu es tener a Dios en nuestra vida. Esa es la complejidad linda de la Trinidad. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dije. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu Santo de Dios es entonces Dios viviendo en nosotros, Reinaldo. Manera de conclusión, tenemos un minutito para concluir este programa de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, Reinaldo. Vivir la vida en el Espíritu es lo más extraordinario que podemos alcanzar mientras transitamos sobre esta tierra. Es sublime, es único. No hay nada mejor que esto. Sí. Y hay que cuidarle, en aquella parte que nos corresponde a nosotros, cuidar la relación con el Señor. Y terminando lo que decías, pastor, es el Espíritu viviendo en nosotros. Pedro lo dice de la siguiente manera. Hemos venido a ser participantes de la naturaleza divina. Sí, así es, Dios Reinaldo. nos invitó. Y también decirle a toda la gente que ha estado con nosotros en este programa, no contristemos al Espíritu Santo. Más bien, levantemos la llama de una relación que tenemos con Dios por medio del Espíritu. Botemos argumentos falsos de lo que es vivir en el Espíritu y seamos serios a la hora de caminar con el Señor y poderle darle espacio al Espíritu, primero, para que nos haga renacer, para que nos vivifique, para que nos capacite, para que interceda por nosotros también, para que nos eduque en la fe cristiana y para que sea aquel que nos santifica todos los días hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muchas bendiciones, muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo tan bonito. Les deseamos muy buenas noches. Estuvo con ustedes Pastor Reinaldo Palacios y este servidor Randall Gamboa. Que Dios les continúe bendiciendo y los esperamos el próximo martes a la misma hora en Hablemos con Sabiduría y con Doctrina. Paz de Cristo en sus corazones. Que Dios les bendiga.